Cuando hablamos del término despertar, se le pueden atribuir toda una serie de significados distintos entre sí. Podemos hablar de un proceso de muerte del ego, por así decirlo, con sus distintas interpretaciones de lo que esto significa. Podemos hablar de una adquisición de una paz permanente e intocable. Podemos hablar de unos estados alterados de conciencia, o podemos hablar del descubrimiento de una verdad última. Hay algo que todas estas vivencias tienen en común, que es la idea central de que hay un yo que la experimenta. Y quizás si queremos acercarnos al concepto de despertar, sería interesante hacer una aproximación al término del yo o ver quién es esa persona que está despertando y qué proceso está ocurriendo ahí realmente. Cuando hablamos de yo, ¿a qué nos referimos? Cada persona encontrará un proceso o vivirá un proceso a la hora de elaborar esta figura del yo, aunque sí que hay elementos en común, como por ejemplo, utilizamos mucho los recuerdos a la hora de definir quiénes somos, pero también utilizamos las proyecciones de futuro, los planes que tenemos o hacia dónde queremos dirigirnos, pero también hay más elementos que construyen esta figura del yo, como lo pueden ser la sensación de estar, por ejemplo, dentro de nuestra cabeza, detrás de los ojos o en nuestro pecho. Vemos que esas sensaciones pueden variar entre persona y persona. Hay quien incluso siente que su yo está ubicado en el vientre. Es más raro, pero también ocurre. Si nuestra intención es comprender mejor esta idea del yo para posteriormente dar respuesta a esta cuestión de despertar, pero si debemos entender esta idea del yo, vamos a tener que, primero, no asumir que está ahí de por sí. Es decir, no podemos asumir que hay una cosa que no hayamos comprobado por nosotros mismos. Así que lo más coherente sería introducirnos en esos mecanismos y observar qué hay de real detrás de ellos. ¿Qué se está produciendo realmente si me pongo a observarlo? Pero ¿cómo se construye la sensación de ser alguien? Bien, necesariamente tiene que ocurrir a través de los sentidos, porque no podemos experimentar nada que no se produzca a través de los sentidos o a través del pensamiento. Todos los inputs que componen nuestra realidad al final son una amalgama, una mezcla, un caldo de todos estos sentidos funcionando a la vez y interrelacionándose entre sí. De modo que cuando hablamos de un yo, necesariamente tiene que estar alojado en alguno de estos sentidos o quizá en varios a la vez, pero digamos que debe haber algún tipo de fenómeno sensorial que esté apuntando a la existencia de este yo. Pero también debemos observar que la experiencia es algo en constante cambio, no es algo sólido que se replique exactamente momento a momento, sino que constantemente se está transformando. De modo que si hablamos de la figura de un yo, tampoco podemos hablar de algo estático, sino que necesariamente, si la hay, debe ser una figura dinámica que está constantemente en transformación y por ahí constantemente apareciendo. Porque si ahora mismo en la experiencia no hubiese una figura de yo perpetuándose momento a momento, no estaría. Normalmente asociamos nuestra identidad con las limitaciones físicas de nuestro cuerpo. Si nos sentamos e intentamos observar nuestro cuerpo a través de las puertas de los sentidos, ya sea, bueno, la visión, podemos ver claramente que nuestro cuerpo está delimitado por una serie de formas y demás. Sin embargo, si cerramos los ojos y empezamos a relacionarnos con nuestro cuerpo a través de otro sentido, como por ejemplo el tacto, las sensaciones, nuestro cuerpo no tiene por qué tener una forma similar a la que experimentamos cuando lo vemos. Es una forma completamente distinta de interpretar el cuerpo y sin embargo también le llamamos cuerpo. Igual que cuando, por ejemplo, lo olemos. No todas las partes de nuestro cuerpo van a oler igual y sin embargo a todas las llamamos cuerpo. También en el acto de ver podemos darnos cuenta de que cuando hay visión se están viendo una serie de formas, una serie de colores, aunque también podemos discutir que el tema de las formas es una cuestión de interpretación, que es la mente la que establece límites entre unas cosas y otras. Pero el caso es que estamos viendo algo y sin embargo también al margen de la visión parece haber esta figura de que soy yo el que lo está viendo, pero dentro de la visión no puedo encontrar este yo, sino que es una interpretación que se le está dando a lo que se ve. Hay visión y hay un proceso que dice, soy yo el que ve esto, pero ese proceso no es una cuestión que viene directamente dada por la visión, sino que es una interpretación posterior y podemos encontrarla a través del pensamiento. Es decir, si nos sentamos y empezamos a prestar atención a lo que observamos, veremos cómo constantemente hay procesos mentales como pensamientos que hacen referencia, que relacionan lo que estamos viendo con quiénes somos nosotros y así establecen como una distancia, ¿no? Y dicen, yo soy esto y aquello es eso. Cuando veo a una persona, dice, ese es Paco, yo soy Juan. Y constantemente hay como esta interpretación que separa y que genera una división entre lo que yo no soy y lo que yo soy. Ocurre lo mismo cuando planificamos para eh, eventos próximos y hablamos de que tengo que hacer esto para mañana. O que generamos esta serie de nociones de que tengo que hacer algo. Constantemente en el tengo que hacer algo se están produciendo movimientos en nuestra experiencia que apuntan hacia la existencia de un yo separado de toda la experiencia. Un yo que posee toda la experiencia. Y esto no significa que el yo sea una simple ilusión o que no exista como tal,
pero lo que nos invita a pensar es que quizá eso a lo que llamamos yo sea un proceso más complejo de lo que parece inicialmente. Y creo que aquí la palabra proceso es clave, porque cuando observamos cómo funcionan realmente las interacciones que dan lugar a esta figura del yo, nos damos cuenta de que hablar del yo en términos estáticos e inamovibles como una esencia deja de tener tanto sentido. El yo se entiende, o por lo menos es más fiel hablar del yo como proceso que como entidad, pero a la vez surge una nueva cuestión y es, ¿puedo decir que soy algo si ese algo que soy es una constante transformación? Si es una constante transformación, ¿qué pedacito de ella soy? ¿Soy este? ¿Soy el yo de hace un segundo? ¿Soy el yo de hace 2 segundos? ¿Soy el yo de dentro de 3 segundos? ¿Cuál realmente soy? Y esto es muy similar a lo que se conoce en el budismo como vacuidad, el concepto de la vacuidad, que es un concepto que hace referencia a la ausencia de existencia inherente de las cosas. Cuando hablamos de que las cosas no tienen una existencia inherente, es muy distinto de decir que no existen. No tendría sentido decir que este micrófono no existe, porque evidentemente aquí hay algo ocurriendo. Pero igual que no tiene sentido decir eso, tampoco tiene sentido decir esto es sencillamente un micrófono, porque el micrófono en el fondo, ¿qué parte es? ¿Es el soporte? ¿Es el filtro? ¿Es la parte de dentro que codifica? ¿Es el circuito? ¿Es el botón? ¿Es el plástico? ¿Es el metal? Para que haya un micro, para que podamos decir que esto es un micro, hay una serie de elementos que se combinan entre sí y solo en ese momento surge la noción de micro, pero en el fondo, igual que es un micro, podría decir que es un trozo de metal con plástico. Utilizamos símbolos para hacer referencias a las cosas, pero son símbolos y realmente esto no es un micro desde el principio de la existencia. Esto ahora es un micro y con el paso del tiempo, conforme la humedad del aire lo oxide y se vaya degradando, se irá transformando en otra cosa. Y quizá algún día forma parte de una prótesis dental de alguien o de algún robot que limpia la casa de alguien. Pero ahora es un micro. Y de esto nos habla la vacuidad, de que no es un micro hasta el infinito. O sea, es un micro, tiene forma de micro ahora, pero igual que todo lo demás, está en proceso de constante transformación. Pues no es distinto del yo. La figura de mi yo actual está sustentada por esta serie de elementos, pero no hay algo fundamentalmente detrás de todo eso. Micro es el nombre que utilizamos para denominar todo este conjunto de elementos, pero asumir que el micro tiene existencia intrínseca no tiene mucho sentido. La misma reflexión la podemos hacer en torno a cualquier otro fenómeno de nuestra experiencia humana. Una vez hemos analizado un poco cómo se construye la figura de un yo, podemos volver al término del despertar. Y es que ahora será mucho más fácil de entender y tendrá mucho más sentido todo este concepto, porque, para empezar, cuando hablamos de despertar y volvemos a la noción de que tiene que haber alguien que despierte, si observamos que ese yo que supuestamente debe estar ahí para despertar no es más que un proceso, ¿realmente puede haber un despertar como tal? Y si lo hay, ¿sobre quién recae? ¿Sobre qué sujeto recae este despertar? ¿Cómo podemos asumir que el peso de un atributo como despertar recaiga sobre ese fenómeno que es una interacción transitoria? ¿Qué se hace con eso? ¿Quién despierta? Si nunca hubo un yo como tal separado de la experiencia que pudiera despertar. De modo que se vuelve un poco complicado encajar este término de despertar y darle un significado real. Porque resulta que cuando alguien despierta, pierde la capacidad de sustentar ese título, porque deja de haber un yo al que aferrarse, deja de haber una persona, una identidad que pueda soportar esa categoría de despierto. Y quizá una manera más funcional y útil de relacionarnos con este fenómeno sería hablar de lucidez y del hecho de que podemos estar más o menos lúcidos ante la presencia de este fenómeno o ante el funcionamiento de este fenómeno del yo. Podemos estar, podemos ser plenamente inconscientes de cómo funciona realmente, lo que sería otorgarle existencia intrínseca al yo, o podemos acercarnos a un mayor grado de lucidez que sería comprender el funcionamiento del yo como un conjunto de relaciones entre los distintos fenómenos de la experiencia. Pero entonces no hay despertar. Podríamos decir que sí y podríamos decir que no. Si decimos que sí y afirmamos que hay alguien que despierta y que adquiere esa categoría, estaríamos reforzando el mismo mecanismo del que hemos estado intentando escapar, entre comillas, porque tampoco es que alguien haya que escapar, sino estamos reforzando el mecanismo que estábamos examinando y desmenuzando hasta ahora. De repente es como haces todo ese trabajo de deshilar este nudo que genera la apariencia de un yo para seguidamente generar otro nudo por encima y decir, "Ah, he despertado. No hay yo, pero estoy despierto".
Y como el yo no es un fenómeno sólido, fijo, que o existe o no existe, sino que surge como una serie de relaciones entre distintos elementos, como un fenómeno de autorreferencia, mientras se presenten una serie de condiciones, el yo podrá seguir surgiendo y podrá seguir cobrando el protagonismo. Y todo este proceso de descubrir la vacuidad de la figura del yo o la ausencia de existencia inherente tampoco está libre de riesgos en el sentido de que si el mecanismo es lo suficientemente fuerte, el mecanismo de identificación, el mecanismo que se encarga de generar la idea de un yo separado, es lo suficientemente fuerte y la experiencia no consigue arrancarlo por completo, que es lo que suele ocurrir, puede coger esta experiencia y decir, soy una persona despierta, soy una persona iluminada, y volver a empezar a generar ese fenómeno de autorreferencia que precisamente está intentando comprender mejor. En el momento en el que ve a través del mecanismo, vuelve a solidificarla como si se tratase de un elemento fijo. Asumir que tú estás despierto, entonces asumir que el resto de personas tienen que despertar, además atribuirle valor a ese logro tuyo y restarle valor al resto de personas que no lo comparten. Entonces, en lo que se termina transformando es en un episodio de absoluta soberbia espiritual o llámala como quieras. Pero en lugar de ser una experiencia que te ayude a relacionarte más honestamente con lo que ya está ocurriendo, con lo que ya está presente, se convierte en una nueva fuente de sufrimiento. De modo que si podemos llamar a algo el despertar, necesariamente debe venir acompañado de una renuncia del propio despertar. Cuando se produce el despertar, lo que ocurre es que toda la estructura que sustentaba la existencia de tal cosa como un despertar se cae, porque ya no puede, ese despertar ya no puede recaer sobre ningún sujeto. De modo que es un fenómeno que es, no sé si existe esta palabra, pero autonegante, es decir, se neutraliza a sí mismo. Es como un círculo que se cierra y se neutraliza, porque ya no tiene sentido.